Bueno, vamos a hablar de infección respiratoria aguda, particularmente infección respiratoria aguda baja, que es neumonía en el paciente pediátrico. Es un tema muy amplio. Lo que quiero presentarles aquí es sobre todo algo que creo que hacía mucha falta en pediatría a nivel mundial, como que es unas guías de manejo que tratemos todo el mundo de utilizarlas. Hay guías de manejo para el paciente adulto, y acaban de aparecer en agosto del 2011 unas guías para el paciente pediátrico. No es algo nuevo, pero es un consenso de cuál es la mejor manera de manejar a estos pacientes. Bueno, vale la pena ponerlo en consideración. Evidentemente algunos a lo mejor ya lo conocen. Hay momentos para discutirlo y preguntas y respuestas al final de la plática. Neumonía, y particularmente neumonía en menores de 5 años, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, pues evidencias a nivel mundial, ahí están, más de 150 millones de episodios al año, en países en desarrollo, implica 2 millones de muertes al año en el mundo, es una de las primeras causas de mortalidad en el niño, entonces, bueno, importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? A través del tiempo y las acciones de salud pública que se han actuado en mayor o menor medida han resultado en disminución importante de la neumonía como causa de muerte de niños. Sin embargo, aún todavía existe y lo que llama más la atención. Hace muchos años el problema era los pacientes que morían por neumonía, era porque a lo mejor no tenían acceso a manejo médico. En los últimos años se ha visto que la mayoría de los pacientes pediátricos que mueren secundarios a una neumonía sí tuvieron acceso médico. Entonces, y a lo mejor no fue la mejor opción o que se les dio de ese manejo médico. Entonces, ya no es la falta de manejo médico, sino un adecuado manejo médico. Esto ya lo conocen ustedes, las principales causas, hay muchas más, los más frecuentes, aquí se mencionan los que vemos, ya mencionamos, ya sarampión ya no es una causa importante de morbilidad en nuestro país, y entonces ya no es una causa de complicación como neumonía, pero los otros virus importantes, bacterias, neumococo, hemófilos influenza tipo B, que gracias a la vacunación tan efectiva, coberturas tan altas y una vacuna tan efectiva, pues ya también enfermedades invasivas por este microorganismo lo hemos visto en disminución. Aquí estamos hablando particularmente de menores de 5 años, arriba de 5 años, bueno, plasma neumónico, clamidia neumónico, y hacer otras opciones fisiológicas. La siguiente. Importante, estamos acostumbrados a una enfermedad de la gente. Esto, bueno, pues es cada vez más evidente que no es necesariamente la mayor, incluso la mayor parte de las veces. La siguiente. Particularmente en infecciones respiratorias bajas, neumonías, pues cada vez hay más evidencia de interacción virus-bacteria. Acabamos de vivir una pandemia de influenza y lo que conocemos de influenza, pues, y eso está descrito, la mayor parte de las complicaciones de influenza es la neumonía, y la mayor parte, cuando menos en los pacientes que mueren por neumonía, pues una buena parte es acción directa del virus influenza, pero otra buena parte es una coinfección bacteriana. Entonces hay una interrelación entre virus influenza y neumococo o estafilococo, son los responsables de la mayor, si no morbilidad, sino mortalidad. Hay una discusión inmune local, el sistema inmune con mucosas se ve alterado por la infección viral y eso puede predisponer a una infección bacteriana. Y los estudios que hay sobre biología en pacientes, particularmente pediátricos o menores de 5 años en neumonía, pues cada vez vemos que los reportes son muy homogéneos en la mayoría de los países, hablan dependiendo de la edad, en niños muy pequeños es infecciones virales predominantemente, en niños escolares o escolares empiezan a aparecer más bacteriano, pero en todas las etapas de la vida hay una buena proporción de pacientes y que la etiología es coinfección entre virus y bacterias, a veces el 25-30%
antimicrobianos y esto va a producir la enfermedad. Hablando de lo que mencionaba previamente, cuando había sarampión no estaba controlado, pues una de las mayores causas de neumonía en los pacientes pediátricos es el sarampión. Y no necesariamente que el virus del sarampión produjera la infección pulmonar baja, que sí lo puede hacer, sino que la mayor parte de las veces el virus del sarampión producía una disfunción inmune local, sistema respiratorio que predispone a infecciones bacterianas. Ok, eso para empezar y tener en cuenta que no necesariamente es un solo agente biológico en la mayoría de los pacientes que vamos a ver. Y me quiero enfocar a las guías de manejo publicadas en ITSA el año pasado, en agosto del 2011, particularmente en ciertos aspectos que creo que son fundamentales en el manejo de neumonía. ¿Dónde lo vamos a manejar al paciente? ¿En casa? ¿En el hospital? ¿Qué métodos diagnósticos tenemos a la mano en la mayoría de los lugares? ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano recomendado de primera instancia? ¿Y cuál es la prevención? ¿Sí? Entonces, sitio de manejo siguiente, por favor. No todos los pacientes con neumonía inmediatamente van a requerir hospitalización. Esto depende de la situación particular de cada paciente. Pero hay ciertas generalidades que a lo mejor podemos mencionar y que vale la pena. ¿Cuándo el paciente va a requerir hospitalización? No son las únicas, pero evidentemente esto es las principales. Si reúne estas condiciones, evidentemente tiene que manejarse la hospitalización. Si no las reúne, puede considerarse si se hospitaliza o no de cada situación en particular. Un paciente con una neumonía, con diagnóstico clínico de neumonía, que tenga menos de 6 meses, por definición es un paciente que puede tener muchas complicaciones y vale la pena siempre tenerlo hospitalizado. Que se vea muy bien, que no tenga mucho problema y podamos decir se puede manejar en casa. Menor de 6 meses, únicamente se puede hospitalizar. Un paciente que tenga datos, como vemos con una oximetría de pulso en el consultorio, que tiene hipoxemia, independientemente de la edad, evidentemente, o sea, son cosas muy de sentido común, pero vale la pena puntualizar. Sospecha de gérmenes que no son muy sensibles a muchos de los antibióticos, como ha venido en algunos lugares geográficos en Norteamérica y en algunas partes de México ya lo tenemos, el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Obviamente, si se sospecha este germen, ¿qué sería? Bueno, una neumonía con una situación parecida. Bueno, esa es una indicación también precisa de hospitalización. O a lo mejor es un paciente mayor de 6 meses, sin dificultad respiratoria, con paciente, tiene su diagnóstico de neumonía, sospechamos un germen habitual, pero hay dudas sobre la vigilancia o el manejo en casa. A lo mejor es lo más importante, las principales fallas que a lo mejor suceden en nuestro país. Es un paciente que damos los datos de alarma, pero a lo mejor no tiene una persona, mamá, papá o alguien que dé seguimiento de este paciente, o está en un lugar inaccesible, va a regresar a su comunidad y se pone mal, va a ser difícil que tenga accesibilidad a volver con nosotros. Es decir, la vigilancia o el manejo en casa queda duda de que vaya a ser adecuada, pues esa sería también una indicación precisa para hospitalizar. Una vez que el paciente ya decimos que se va a hospitalizar por alguna característica de las que hemos mencionado, es una sala general, tenemos que tener alguna capacidad en el hospital o en el centro de salud donde lo tengamos, y si no la tenemos, mandarlo a un lugar donde se lo tengan, cuando reúne ciertas características. Obviamente el paciente, si requiere monitoreo continuo respiratorio, bueno, es un paciente que tiene dificultad respiratoria, que tiene inestabilidad hemodinámica, entonces evidentemente ventilación invasiva pues, maneja en una sala de terapia intensiva pediátrica, no hay otra opción. Incluso ventilación no invasiva como CPAP, pues también van a requerir una terapia intensiva. Pacientes con datos clínicos de dificultad respiratoria seguramente va a requerir un monitoreo continuo cardiorrespiratorio, una unidad de terapia intensiva o cuidados intermedios, o si tienen estabilidad hemodinámica. Evidentemente cualquiera de estas situaciones, si lo vemos en el paciente en urgencias,
Si no tenemos una unidad donde requiera monitoreo continuo cardiorrespiratorio, requiere alguna de estas situaciones, pues habría que mandarlo a algún lugar donde tengan capacidad de monitoreo. Igual, una oximetría de menos del 92% con un FIO2 de mayor de 50. Bueno, ya lo habíamos indicado. Cuando hay alteración en el estado mental, datos clínicos que puedan ser explicados por hipoxemia o hipocardia, u otros datos clínicos y radiológicos que nos hablan de una neumonía grave, pues evidentemente hay que manejarlo en una unidad que tenga Ok, ¿cuáles serían los exámenes diagnósticos recomendados? Porque luego de repente ya se nos ocurre también el hospital central, llega un paciente con neumonía y pues su biometría y su PCR, su velocidad de sedimentación regular y una serie de cosas que es importante hacer en su forma ordinaria. Pues a lo mejor unos no necesarios y otros sí es importante. ¿Cuándo tomar hemocultivos? ¿Qué otros exámenes microbiológicos son importantes? La radiografía, ¿qué tipo de radiografía?